Y en Oriente Noticias, comprometidos con la comunidad en una campaña de responsabilidad social, aplicamos esta sección de Médico en Casa con el apoyo de la Fundación Cardiovascular de Colombia. A esta sección usted se puede comunicar llamando a la línea 648-4820 para hablar con el doctor que nos acompaña en este momento, el doctor Víctor Raúl Castillo, el presidente de la Fundación Cardiovascular de Colombia. Pero parece que ya tenemos una primera llamada, Pilar. Así es, Sergio, quien se comunica con nosotros a esta hora de la tarde. Buenas tardes. ¿Aló? Cuéntenos, ¿cuál es su solicitud o su pregunta para nuestro especialista Diego Escalona? Cuéntenos. Lo que pasa es que tengo síntomas de gripe y de tos. Me encontraba trabajando, pero tuve que dejarlo por los síntomas. Y entonces me dijeron que me dirigía a esta línea telefónica. Doctor, síntomas de gripa, registra Bueno, nuestro televidente. todas las personas que tienen hoy en día, con la epidemia del coronavirus, que tiene síntomas de gripa, que consiste en tos, que consiste en dolor muscular o en fiebre, que lo importante es saber si tiene fiebre o no. Debe quedarse en su casa, recluido, no debe salir y llamar al teléfono de la Secretaría de Salud, al teléfono de su EPS, para que le hagan una consulta virtual primero. Segundo, si lo amerita, irán hasta su casa a hacer una consulta telemedicina, una consulta presencial y le tomarán exámenes. Seguimos con más de esa sección de Médico en su Casa para que usted se comunique con nosotros al 648-4820. A esta hora de la tarde se comunica con nosotros Sandra. Sandra, muy buenas tardes. Cuéntenos cuál es su pregunta para nuestro especialista en estudio. Buenas tardes, Dios les bendiga. Buenas tardes, adelante la pregunta. Lo que pasa es que llevo 15 días con síntomas de gripa, tos, dolor de oídos, dolor de cara, sangrado, y siempre que paso al médico me dicen que es de otitis, pero esto ya ha avanzado, me siento con agotamiento, soy diabética, no he salido de mi casa, tengo la protección, tapaboca y todo a donde yo voy, pero siempre me dicen lo mismo, yo no tengo medicamentos, el transporte, usted sabe que uno está en hacinamiento, no tengo dónde llamar o que me atiendan. Y no soy solamente yo, también ya la mayoría de mi familia. Bueno, por lo que dice, tiene 15 días, seguramente tiene una gripa normal. Sin embargo, les recomiendo no salir de la casa, aíslense voluntariamente, cuiden a su familia e insistan en la línea de su EPS para que les den instrucciones y los llamen sin necesidad, que los vea un médico por telemedicina y posteriormente, igual que dije la vez anterior, lo visiten en la casa. Pero por favor no se movilicen, no salgan, no vayan a ningún hospital, sino que vayan a su casa. Doctor, ¿podemos recordarle a los televidentes, muy corto, los síntomas básicos para tener en cuenta que podrían ser un COVID-19? El COVID-19 esencialmente tiene tos seca, generalmente no productiva. El hecho de tener rinorrea, etcétera, la secreción disminuye un poquito. Pero debe tener fiebre y debe tener, para que tenga una infección activa, y debe tener dolor muscular. Sin embargo, se conoce que hay muchas personas que tienen sintomatología muy leve y que se vuelven personas que transmiten el virus. Doctor, un tema importante, de pronto estas personas que registren estos síntomas, pero que decidan no ir al médico y que decidan automedicarse, ¿qué puede pasar con eso? No, nada, lo que recomienda es no tomar ni ibuprofeno, ni aspirina, ni ningún medicamento que llamamos AINES para la fiebre o para el malestar general. Esos hay una correlación con mayor mortalidad. ¿Qué sirve? El acetaminofén. El Dolex, que llamamos normalmente acetaminofén, esa es como la droga indicada hoy. Ha sido un medicamento muy calumniado, pero es el que está demostrado que ayuda a quitar los dolores y la fiebre. Claro que sí, doctor. A esta hora tenemos una llamada de otro televidente, el señor Gerardo Orduz. Gerardo, buenas tardes. ¿Cuál es su pregunta? Muy buenas tardes. Pregunta para el doctor Víctor Raúl Castillo. Soy un paciente de 72 años. Estoy a la parte hace 4 meses de una cita de oftalmología y la tengo para mañana a las 4 de la tarde. Tengo síntoma de tos. ¿Qué es recomendable, doctor Víctor Raúl? ¿Presentarme a esa cita, cancelarla o esperar otros 4 o 5 meses para que me la den? Yo le recomiendo que la cancele y pida que se la reagenden otra vez.
pero si tiene tos, no vaya a la consulta, por favor. Recomendación fundamental, doctor. Entonces, si hay síntomas de sospecha de coronavirus, no cumplir con otros compromisos que ya se tengan programados. Quedarse quietico en la casa, aislarse, juicioso, sobre todo que tiene 72 años. El riesgo de que él se infecte de verdad, si no la tiene, o si contamine a más gente. Es el grupo más vulnerable. Acuérdense que después de los 70, sobre todo, se vuelve uno muy vulnerable. Doctor, hablábamos de que el acetaminofén ha sido uno de los medicamentos más juzgados, pero eso es lo que podría servir realmente en un caso de coronavirus COVID-19 de pronto para aplacar un poco los síntomas. ¿Cómo sería la dosis? Aquellas personas que decidan en estos momentos de pronto que tengan algún síntoma, automedicarse. Una dosis, una tableta de 500 miligramos cada 6 horas, no más, porque el acetaminofén en altas dosis daña el hígado, producen un problema en el hígado grave. Doctor, hay otro temor también de las personas. ¿El coronavirus está en el ambiente o necesariamente debo estar junto a la persona o cerca de esta persona o solo si hay el contacto físico? Necesariamente tiene que estar cerca para que la persona cuando bote el virus por su saliva, por la tos, lo contamine. Hay algunas indicaciones, puede durar un par de horas en superficies lisas, en madera, por eso hay que estarla limpiando con soluciones cloradas, con alcohol, etcétera, con agua y jabón para poder desaparecerla. A esta hora de la tarde tenemos otra llamada de nuestro televidente, Jimmy Ospina. Jimmy, muy buenas tardes y díganos, ¿cuál es su pregunta para nuestro especialista? Buenas tardes. Buenas tardes, su pregunta, Jimmy. Mire, la cuestión es la siguiente. Es que mi papá, tengo a mi papá y a mi mamá aquí en mi casa. Mi mamá tiene 65 años, mi papá tiene 60 y tengo a los niños. Pues yo soy domiciliario y me toca dejarlos a mis hijos al cuidado con ellos. Entonces, quisiera saber cuáles son las recomendaciones para evitar el contagio. Bueno, ahí el riesgo es que los niños contaminen a sus papás. Deben estarse en la casa, no salir y evitar que los niños sobre todo adquieran la infección al salir. Ya hoy no hay colegios. Si ellos están en cuarentena en la casa, se disminuye. Pero si los niños adquieren la infección, van e infectan a los papás, que es lo grave, los que están en mayor riesgo de adquirir la enfermedad. Y usted cuando llegue, lávese las manos, durante todo el día lave las manos, pero sobre todo cuando llegue, lávese las manos, lávese la cara, cámbiese y disminuye el riesgo para sus papás. Continuamos también con nuestra sección de Médico en Casa. Así es, y tenemos una nueva llamada de una televidente, Yolanda Ramírez. Yolanda, buenas tardes. ¿Cuál es la pregunta para el doctor? Gracias, muy buenas tardes. Mira, doctor, es lo siguiente. Mi hija llega de Estados Unidos. Quisiera saber qué recomendaciones serían buenas para ella en caso tal de que arribe al aeropuerto de Bogotá y no hayan los controles necesarios para que ella ingrese nuevamente a Bucaramanga. En caso tal de que no hayan estos controles, ¿a qué parte debe ella recurrir para que le hagan los chequeos pertinentes y las recomendaciones necesarias que ella deba tomar para la precaución de este mal? Bueno, hoy en día venir de Estados Unidos es un riesgo. Es un país con una endemia que hay más pacientes enfermos de coronavirus que en Colombia. Depende también de la ciudad. En Nueva York hay 2.000 infectados. Entonces, si ella llega a Bogotá, me imagino que hoy deben estar las medidas muy estrictas, tomando la temperatura, haciendo un interrogatorio. Sin embargo, así esté asintomática, tiene que llegar obligatoriamente a hacer cuarentena. No puede salir de su casa durante los siguientes 2 semanas. Es más, si sale, la ley es muy clara hoy, muy estricta, va a tener una gran multa de cientos de millones de pesos si no cumple esa cuarentena. ¿Esa cuarentena es para qué? Para que durante como el periodo de incubación son aproximadamente 15 días, en esa cuarentena va a aparecer si ya va a tener coronavirus. Si tiene, durante esas 2 semanas que va a estar confinada en la casa, desarrolla síntomas, repetimos otra, fiebre, tos, dolor muscular, etcétera, requiere llamar al médico a la línea 9800 de la Secretaría o de su EPS o del Gobierno Nacional, el numeral 192, para que le informen y lleven y le hagan los exámenes en la casa. No deben salir de la casa por ningún motivo, que le hagan las pruebas de coronavirus en su casa.
Seguimos con nuestra sección para poder conocer cuáles son sus dudas, televidentes. Hasta ahora, María Elvira se conecta con nosotros. María Elvira, buenas tardes. ¿Y cuál es su pregunta para nuestro especialista en estudio? Buenas tardes. Quiero preguntarle al doctor Castillo. Soy anticoagulada, tengo cirugía de corazón abierto, tuve meningoencefalitis viral, isquemia cerebral transitoria, me dio el dengue hemorrágico, me dio el chikungunya. En este momento, algo para yo cuidarme, sobre todo las defensas. A ver, lo primero que tiene es tener una vida saludable, comer bien en la casa, y hoy más que nunca, con toda esa historia de que se le pega lo que pase por delante, por favor esté confinada en su casa, no salga, hable con la menos cantidad de gente posible, no reciba a los nietos, estése quietica en la casa, aislada, comiendo sano, que le lleven la comida a la casa, no salga al supermercado, no vaya a misa. Por fortuna el Papa ordenó cerrar todas las iglesias como una forma de colaboración de la iglesia, y quédese en su casa. La mejor forma para que usted no se infecte de coronavirus es estarse en su casa quieta, pero que tampoco nadie vaya a contaminarla. Doctor, justamente estamos a la hora del almuerzo, pero ideas para mañana de cuáles son esos alimentos que nos puede sugerir para ayudar a tener el cuerpo más fortalecido ante un posible riesgo. No, el alimento tiene que ser un alimento sano, no comida chatarra, que es lo que recomendamos todos, muchas verduras, jugos y carne. O sea, no hay ningún alimento especial que suba las defensas. Doctor, una preguntita, y es el tema, bueno, de la alimentación ya lo hablamos, pero también aquellas personas que deciden ir al médico porque están enfermos y llegan de pronto a presentar fiebre o tos. ¿Cómo deben ir estas personas? ¿Con guantes, con tapabocas? ¿Qué deben hacer? No, deben ir con tapabocas. Obligatoriamente toda la persona que tenga tos o tenga cualquier síntoma que pueda asimilarse a los síntomas de un coronavirus, llame de fiebre, tos, malestar general, siempre debe salir con tapabocas. Y debe ir al médico con tapabocas. Lo normal es que llame, que no salga de la casa para que vayan y lo vean en la casa. No congestionemos, por favor, los hospitales. Los hospitales deben tener los servicios de urgencia vacíos para cuando se requieran los pacientes que de verdad estén. Ir a un hospital hoy es un riesgo a un servicio de urgencias. Por favor, quédense quieticos en su casa y usen estas herramientas que estamos hablando de telemedicina, de hospital de atención en casa, etcétera. Seguimos con más de Médico en Casa, aquí en los estudios de Oriente Noticias para atender todas sus inquietudes. Hasta ahora se conecta con nosotros Olivia. Buenas tardes. ¿Y cuál es su pregunta? ¿Cuál es su inquietud? Para que le responda el doctor Castillo. Muy buenas tardes. Mi inquietud es la siguiente. Pues yo tengo a mi madre que es una paciente anticoagulada aquí en mi casa. Es una paciente de 78 años de edad. Yo ya llevo 15 días con una gripa terrible. Me dio fiebre, me dio escalofrío. Me pasó eso, pero ahora últimamente tengo una tos seca que si me hago me da calor, me da tos, si me hago en la brisa, me da tos y siento como si tuviera asma, eso siento. Entonces me preocupa la salud de mi madre. A ver, al parecer, por los síntomas, uno podría decir que no tiene infección de COVID, no está infectada por el COVID-19. Sin embargo, porque lleva más de 2 semanas, dice que le inició, casi antes de que hubiera aparecido el primer brote. Si usted no ha tenido ninguna relación con una persona que ha estado fuera del país, sobre todo en España, en Italia o en China, esa es una buena razón para poderle decir que no tiene infección por coronavirus. Sin embargo, cuide a su mamá, 78 años es una edad de muy alto riesgo. Si le da la infección puede tener 1 de cada 7 pacientes que le da la infección a esa edad van a fallecer. Así que cuídela mucho, no salgan, no contaminen, confínense en la casa y ella mucho menos debe salir. Acuerden que a partir del viernes todos los pacientes, todas las personas, pacientes no, personas por encima de 30 años tienen que estar confinados en su casa por orden presidencial. Ahora al 648-4820 se comunica Erika. Erika, buenas tardes, su pregunta. Erika, buenas tardes. ¿Aló? Buenas tardes, su pregunta. Buenas tardes, es que aquí en el barrio donde yo vivo llegó una señora procedente de España, entonces era como para saber si de pronto vienen de pronto a mirar si hacerle los exámenes o algo así. Erika, ¿dónde se encuentra exactamente? ¿De qué barrio estamos hablando? En el Bosque Norte, parte baja. ¿Se ha comunicado de pronto con alguna autoridad del nivel municipal? No, señora.
Recordemos entonces a nuestros televidentes, como Erika tienen alguna inquietud o para reportar algún tipo de caso como este, están en pantalla. La línea nacional, la línea departamental y también por el celular a nivel nacional podemos marcar el numeral 192. Doctor Víctor Castillo, muchas gracias por estar a esta hora de la tarde en Oriente Noticias y resolver las dudas de los televidentes. No, ustedes, y vea, la solución está en nuestras manos. La solución no está ni en el gobierno nacional, la solución no está en los laboratorios farmacéuticos. No podemos esperar que la vacuna nos arregle el problema porque estamos a un año de una vacuna. Es un virus letal. En Italia está matando a más del 8% de la población, sobre todo los pacientes de mayor edad. Y la solución es muy sencilla: cuidémonos, aislémonos, hagamos esa autocontención de la transmisión del virus estando en la casa. Y sigamos todas las recomendaciones del lavado de manos, de aplicarse el alcohol, las recomendaciones de no salir, ya lo dijimos. En general, todo este tipo de recomendaciones, no ir a los hospitales cuando no estemos realmente enfermos, no contaminemos, no hagamos nada que vaya en contra de la transmisión de esto. Entonces, vuelvo y repito, la solución está en las manos, la solución está en los habitantes de Santander, de no dejar que el coronavirus crezca y no se nos vuelva a esta una pandemia que ya después los médicos no podamos salvar a la población.